¿Por qué la ONU no interviene en Afganistán para proteger los derechos de las mujeres, para defender los derechos humanos de las mujeres? Esta pregunta ya me la han hecho varios de mis estudiantes en el salón de clases y también he visto que circula aquí en redes sociales. Me parece que es importante. Vamos a desmenuzar esta pregunta y vamos a ver cuál es la realidad, cuál es el trasfondo. Pero primero, contexto. En agosto del 2021, los talibanes recuperaron el control de Afganistán y con ese control empezaron a restringir de manera severa y rígida los derechos de las mujeres y de las niñas. Derechos humanos, derechos fundamentales tan básicos como la educación. Una vez que la niña concluye la primaria, no puede seguirle a la secundaria, a la prepa, ni siquiera pueden soñar con ir a la universidad. También restringieron derechos como poder trabajar, poder moverse libremente por los espacios públicos. Si ellas están en un espacio público, deben de ser acompañadas por algún hombre de su familia, el esposo, el papá, algún hermano. No pueden ir solas, menos hablar en público. Sus voces no pueden ser escuchadas. Obviamente su vestimenta, como ya hemos visto todos estos videos, su vestimenta también ha sido pues modificada. Han sido obligadas a utilizar estas burkas. Ellas refieren incluso que están viviendo debajo de una cárcel de tela, porque ni siquiera pueden ver de manera clara como vemos tú y yo. Ellas tienen esta burka y una telita que les impide ver con claridad el mundo exterior. La situación está tan grave que ONU Mujeres ha declarado oficialmente esta situación en Afganistán como la crisis más grave que existe en el mundo en materia de derechos de las mujeres y de las niñas. Y tú te preguntarás, pues que no precisamente para eso existe la ONU. La ONU, vamos a aclararlo, la ONU no es una organización que gobierna por encima de los países, no se encuentra por encima de los países. Esta organización debe de respetar la soberanía de todos los países a fin de evitar pues que se generen más guerras. Vamos a explicar de manera más detallada este tema porque es importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos países crearon la Organización de las Naciones Unidas a través de la Carta de las Naciones Unidas. En el artículo segundo de esta carta se establece como regla, una de las reglas principales, que todos los estados, todos los países son iguales entre sí y además son soberanos. Otra regla fundamental que se establece dentro de esta carta es que los países no pueden invadir, no pueden intervenir en la vida de otros estados, de otros países. Si un país no está de acuerdo con lo que sucede dentro de ese territorio, no justifica su intervención de ninguna circunstancia. Todos los países tienen el derecho de la libre de autodeterminación, de elegir su propia forma de gobierno, su sistema, etcétera, ¿no? Su régimen político, etcétera. Todo eso es derechos de los países. Cada país lo puede hacer y no puede intervenir, porque nada más imagínense ustedes que estos límites no se respeten y que un país vaya e invada al otro o vaya y secuestre al presidente o al primer ministro de ese país y se lo lleve al suyo para hacer justicia. Entonces, esta situación tan compleja nos arroja una paradoja igualmente compleja. ¿Qué ocurre cuando la soberanía de un Estado termina sirviendo como una especie de barrera detrás de la cual se cometen muchísimas violaciones graves a los derechos humanos? Y aquí la cosa se empieza a poner mucho más seria y mucho más revuelta, así que por favor, ponme atención. El capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas contempla al Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad sí pudiera llegar a intervenir en este tipo de situaciones. Puede intervenir cuando existe una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. El Consejo de Seguridad puede optar primero por medidas que no implique el uso de la fuerza militar, como por ejemplo sanciones económicas, restricciones financieras, embargos o alguna solución diplomática que aplique al caso en concreto. Pero si todo eso resulta insuficiente, no rinde frutos, nada cambió y no salió nada bueno de eso, pues entonces tenemos otra posibilidad en el artículo 42. El artículo 42 permite adoptar acciones militares para poder mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Y entonces creemos, bueno, pues ahí está la solución, ¿por qué no lo hacen? Pues bueno, ahí se empieza a poner un poquito más complicada la cosa. El Consejo de Seguridad está integrado por 15 países miembros, de los cuales
5 países son miembros permanentes, son estos miembros que básicamente fundaron las Naciones Unidas. Está Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, los mejores amigos del mundo. Además, estos países tienen el derecho al veto. Ahora, explicándolo en términos muy sencillos, para que el Consejo de Seguridad pueda intervenir en situaciones como la que se está viviendo en Afganistán, necesitan al menos 9 votos a favor de esos 15 países miembros. Y ninguno de estos países, de esos 5 países que acabo de mencionar, la bloquee mediante su voto. Es decir, tenemos los 9 votos a favor, pero uno de estos países, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia, bloquean o dicen, ¿sabes qué? Mi voto es en contra de esta propuesta, se echa para atrás todo y se acabó, ni modo. Y entonces está bien complicado porque no solamente estamos ante una situación jurídica, sino también ante un problema político. Imagínate que el mundo entero está viendo lo que está sucediendo en tu país con las mujeres, con las niñas, con la violación de derechos humanos, con las violaciones graves, no cualquier tipo de violación, violaciones graves a derechos humanos, y no haya consenso para intervenir y defender esos derechos humanos que tanto pregona la comunidad internacional. Pero esto no significa que la ONU haya abandonado a las mujeres. Simplemente en este momento no puede intervenir militarmente a discreción, arbitrariamente, cuando quiera. ONU Mujeres continúa trabajando dentro del país a través de UNAMA, que es la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán. Estas misiones tienen por objetivo ayudar a la población afgana a sentar las bases para la paz sostenible, los derechos humanos y el desarrollo de este país. Estas misiones de asistencia fueron creadas en el 2002 y tienen hasta la fecha operando ahí. UNAMA documenta violaciones de derechos humanos, entrega ayuda humanitaria, trabaja con organizaciones de mujeres, denuncia internacionalmente las restricciones de derechos humanos, mantiene una misión política en Afganistán. ONU Mujeres ha apoyado a muchísimas niñas, a muchísimas mujeres y todavía continúa trabajando con organizaciones de mujeres afganas, las que quedan realmente. Y el problema es que existe una enorme diferencia entre ayudar, denunciar, presionar y entrar militarmente a otro país, a un estado, para obligarlo a cambiar ese régimen, ese sistema que tiene. Y entonces nos encontramos con este choque. Tenemos la soberanía del país por un lado y tenemos los derechos humanos de las personas por el otro. ¿Qué pasa? ¿Cuál pesa? ¿Cuál tiene más importancia más que el otro? Entonces, como respuesta a este tipo de situaciones, porque no es la primera vez que sucede, surge una idea conocida como responsabilidad de proteger, responsibility to protect en inglés. Su lógica pues es bastante sencilla. La soberanía no solamente significa que este territorio es mío y nadie se puede meter, también implica que se tiene la responsabilidad de proteger a las personas que están dentro de tu territorio, que viven dentro de tu territorio. Y entonces pues ya está, parece que ahora sí encontramos la solución, pero bueno, no vayamos tan rápido. Porque pues hay otro problema que nos regresa a donde mismo. La responsabilidad de proteger no entrega automáticamente un permiso para intervenir. Y otra vez, si se pretende utilizar la fuerza, regresamos al Consejo de Seguridad y al mismo caminito que acabo de explicar. Y entonces a mí me surgen estas preguntas. ¿Por qué el sistema internacional puede reconocer la vulneración grave de derechos humanos de millones de personas y aún así no ser capaz de detenerlas de manera inmediata? ¿Qué hacemos cuando un gobierno utiliza precisamente esa soberanía mientras destruye los derechos humanos de su propia población? Y mientras tú y yo estamos aquí divagando y viendo qué se puede hacer y qué opciones reales se tiene para solucionar esta situación, miles de niñas están dejando las escuelas, están siendo obligadas a casarse, muchísimas mujeres están pasando por situaciones tan atroces de vulneración a su cuerpo, a su integridad, a su psique, a sus libertades y derechos fundamentales. Y yo creo que la pregunta deja de ser ¿por qué la ONU no interviene para extender esta pregunta y cuestionarnos de qué sirve? Realmente, ¿de qué sirve reconocer universalmente los derechos humanos si cuando se llega a este tipo de momentos tan difíciles el mundo no logra ponerse de acuerdo para protegerlos?